Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. En los últimos días, el mundo de las revistas se ha convertido casi en un campo de batalla. Estas duras polémicas en la línea del triángulo Turquía-Italia, Can Yaman, Demet Özdemir y Michele Morrone se está volviendo más acalorada cada día que pasa. En particular, las duras acusaciones de Michele Morrone contra Demet Özdemir también han agotado la paciencia de Can Yaman, que guardó silencio durante mucho tiempo. Y finalmente ocurrió lo esperado. Can Yaman intervino en este debate, que mantuvo en silencio durante mucho tiempo, con una declaración bomba: no dejaré que Demet diga nada. Sea quien sea. Hace tiempo que se rumorea que soplan vientos fríos entre Can Yaman y Michele Morrone, que durante un tiempo se mostraron ejemplares con su amistad. Sin embargo, esta actitud distante se ha convertido ahora en un frente abierto. Era obvio que Can no pasaría por alto estas duras acusaciones contra Demet. Pero adoptar una postura tan abierta y clara, especialmente utilizando duras frases contra Michele, creó un efecto de conmoción en el mundo de las revistas. El hecho de que Can hiciera esta declaración en una entrevista especial aumentó aún más el peso y el impacto de sus palabras. En una entrevista especial para una de las revistas más famosas de Italia, Can dio la siguiente respuesta al reportero que le preguntó por los comentarios de Michele sobre Demet: Michele fue mi amigo durante mucho tiempo. Pero la amistad no significa callarse cuando hace algo malo. Sobre todo si utiliza expresiones tan injustas, ofensivas e irrespetuosas contra una persona que ocupa un lugar muy especial en mi vida. Mi silencio se convierte en traición. No permitiré que se hable mal de Demet. Tras la entrevista, la declaración de Can en las redes sociales, hecha a través de su representante, fue aún más clara. Es fácil juzgar a la gente sin conocer su mundo interior, sus intenciones y sus luchas. Pero no debemos olvidar que a veces el silencio es también complicidad. Demet es una mujer fuerte, pero detrás de cada mujer fuerte hay una necesidad de una postura que la defienda contra la injusticia. Nunca dudaré en mostrar esta postura, lanzó Can un claro mensaje a Michele. El arrebato de Can fue recibido con aplausos por sus fans en Turquía. Durante mucho tiempo, los seguidores que se hacían preguntas como: ¿está Can del lado de Demet? ¿Por qué calla en estas discusiones?, respiraron hondo tras esta declaración. Especialmente en las redes sociales, miles de usuarios dieron las gracias a Can compartiendo publicaciones con el hashtag #CanDemetInConutu. Sin embargo, el eco del incidente no se limitó a Turquía. Esta declaración, que hizo mucho ruido en Italia, se encontró con un duro muro en el frente de Michele Morrone. Según el círculo cercano a Michele, Morrone, que evaluó la declaración de Can como una reacción emocional, ha aceptado que la amistad entre ambos está completamente acabada. Algunas fuentes afirman incluso que Michele envió un mensaje especial a Can y le dijo: no me elegiste, lo entiendo. Este acontecimiento demuestra que se ha abierto una nueva página en el mundo de las revistas. No solo la relación entre Can y Demet, sino también la antigua amistad entre Can y Michele está bajo escrutinio. Además, Demet Özdemir vuelve a estar en el centro de esta tensa situación. Demet, que tiene significados muy diferentes en la vida de ambos hombres, se encuentra de nuevo en medio de una gigantesca tormenta, aunque sea involuntariamente. Tras las declaraciones de Can, un breve pero sentido mensaje de Demet no pasó desapercibido. Para algunas personas no es necesario hablar, con la postura es suficiente. Gracias, compartió su agradecimiento a Can sin nombrarle directamente, pero de una forma que todos pudieran entender. Estas palabras revelaron una vez más que sigue existiendo un fuerte vínculo entre ambos. Por otra parte, según las afirmaciones que circulan por los pasillos de las revistas, tras la declaración de Can, el vínculo entre él y Demet ha vuelto a fortalecerse. Después de los altibajos entre ellos en los últimos meses, el embarazo de Demet, la fragilidad en su relación, el movimiento de Can fue considerado como un movimiento de blindaje. La familia de Demet también está satisfecha con la declaración de Can. Se dice que especialmente su hermana Deria dejó de lado todas sus críticas contra Can en este proceso. Mientras se producen todos estos acontecimientos, se afirma que Michele Morrone está planeando una nueva entrevista y responderá desde una plataforma internacional para defenderse.
Sin embargo, esta vez las cosas no serán fáciles. Porque no solo está Demet, sino también Can, un poderoso actor con una gran base de fans tanto en Turquía como en Italia. Esto significa que cada palabra que diga Michele deberá ser ahora más cuidadosa y estratégica. Estos sensacionales acontecimientos se han convertido en una llamada, elegir bando, en el mundo de las revistas. Poco a poco se van aclarando las filas en la comunidad de famosos. Mientras que algunos aprecian la postura de Can, otros sostienen que es necesario mantenerse alejados de los medios que puedan provocar más crisis entre el trío. Sin embargo, el panorama general deja claro que Can Yaman está ahora en medio de esta guerra, del lado de Demet y ha cortado todos los lazos con Michele. La última frase de Can es de las que darán que hablar durante días: ser amigo del pasado no me obliga a ignorar lo que ha ocurrido hoy. Escucho a mi conciencia, la voz de mi corazón. Y esa voz me dice que proteja a Demet. Con estas palabras, no solo se defendía a una mujer. Al mismo tiempo, también se revelaron amistades, resentimientos, pruebas de lealtad y posturas reales de una época. Esta salida de Can Yaman es un mensaje no solo para Michele, sino para todos: el silencio no siempre es neutralidad. A veces, el mayor valor consiste en alzar la voz. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.